Hola, hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Soy Marbelis Mejías, coordinadora comercial en Leiro Assessment y estaré acompañándolos en esta sesión. Para iniciar, les dejo una pregunta. ¿Qué tan confiable es realmente la persona que estás a punto de contratar? Hoy estaremos hablando sobre cómo identificar el nivel de integridad en los procesos de selección y cómo herramientas como el Work Attitude Inventory nos ayudan a detectar señales que normalmente no vemos en una entrevista tradicional. Y para profundizar en este tema, nos acompaña un experto con amplia trayectoria en psicometría y desarrollo del talento. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Manzané, quien es coordinador de medición en Leiro Assessment y además es psicólogo, coach e investigador con una sólida experiencia en la interpretación de herramientas psicométricas como WAVE de Savile Assessment, 15FQ y APL, por supuesto. Fernando se ha especializado en la identificación de altos potenciales y en procesos de selección de perfiles ejecutivos, integrando modelos de medición del talento de forma estratégica dentro de las organizaciones. Además, cuenta con más de 300 horas de devoluciones ejecutivas, lo que le ha permitido desarrollar una mirada muy precisa sobre el comportamiento humano en el contexto laboral. Se caracteriza por su enfoque estratégico, directo y muy acertado en sus apreciaciones, así como por su capacidad para generar conversaciones de desarrollo profundas y retadoras. Antes de pasarle la palabra, quiero invitar a todos los participantes a dejar sus preguntas en el chat. Durante la sesión vamos a estar respondiendo algunas preguntas, pero también al final tendremos un espacio especial para responderlas. Sin más, Fernando, es un gusto tenerte con nosotros, así que te doy la palabra. Muchísimas gracias, Marbelis. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en la mañana de hoy. Esto para mí realmente es un honor estar compartiendo con ustedes acerca de un tema tan interesante como la medición de integridad. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la información que tenemos actualmente acerca de cómo funcionan las pruebas de integridad. Para eso he preparado una presentación y como bien lo ha mencionado Marbelis, siéntanse libres de poder hacer sus preguntas a medida que vamos viendo el contenido o también al final vamos a tener un espacio de preguntas donde ustedes van a poder ir interactuando con o haciendo preguntas acerca de algo que de repente no haya sido lo suficientemente claro. Sin más, entonces comenzamos. Y el día de hoy vamos a tratar de cumplir con 8 puntos súper importantes para dilucidar este tema de la medición y la evaluación de integridad desde la mirada psicométrica. Lo primero que tenemos que hacer es definir a qué nos referimos con integridad cuando hablamos de esta identificación que se debe hacer en procesos de selección. Lo primero es que nosotros tenemos una idea bastante clara de lo que la integridad significa. Y generalmente estamos hablando de esa capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice, es decir, que exista una coherencia entre el discurso que maneja una persona y también sus comportamientos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de integridad, también estamos hablando de que también esa persona eh, trabaja o actúa conforme a normas éticas y sociales. Estas normas, digamos que en general nos las va dando la cultura y las vamos aprendiendo a lo largo de nuestro proceso de sociabilización, donde aprendemos a que mentir, engañar, ocultar información relevante puede ser un mal comportamiento o romper la confidencialidad o de repente utilizar la información en beneficio propio. Entonces,
Eso también incluye la integridad o lo que nosotros entendemos como integridad. También tiene que ver con esa capacidad que tienen las personas de comunicar sus intenciones de forma abierta, de repente comunicar ideas, sentimientos y también cuando están frente a negociaciones, incluso difíciles, poder mantener esta comunicación clara con todas las personas parte de esa negociación. Cuando estamos hablando de esto, hay un pedazo de la integridad que nos habla acerca de la capacidad de admitir nuestros propios errores, de poder señalar los problemas primero de nosotros mismos y luego los de los demás, y también nos habla de tener algún tipo de responsabilidad en el trabajo, compromiso o de franqueza, sobre todo a la hora de comunicarse. Esto genera que tengamos algunas situaciones bien interesantes en cuanto a la integridad. Como vemos, socialmente se entiende la integridad de una manera muy amplia. Por eso los psicómetras y en psicometría lo que se ha hecho es que se ha tratado de reducir el constructo a su expresión más directa acerca de los comportamientos que específicamente se consideran comportamientos de integridad. Esto nos lleva a pasar de esta definición un poco más amplia a conductas específicas. Y esto va a ser la base que toman los diferentes métodos que vamos a ver más adelante para poder evaluar lo que consideramos integridad. Entonces, si nosotros sistematizamos ese concepto de integridad que tenemos, podemos entender, por ejemplo, que la integridad en conductas específicas se trata de admitir públicamente errores propios y actuar en consecuencia. No es únicamente admitir que existe o que existió un error que se hizo en X proceso, sino también las consecuencias de dicho error. Desafiar a otros a actuar de acuerdo a valores y normas o creencias, digamos, generales. Hay creencias particulares que de repente no forman parte de la moralidad general entendida como se entiende. Entonces, pero sí tiene que ver el que yo pueda alzar la mano y decir, bueno, es que no me parece que este proceso se haga de esta manera porque esto no es correcto. También tiene que ver con ser abierto y honesto en situaciones del trabajo, poder decir las cosas con honestidad y claridad, ¿sí? Responsabilizar, no responsabilizar a otros de nuestras propias decisiones. Tiene que ver también con mantener la transparencia, sobre todo en el sector y cumplir con los compromisos que tienen. Por ejemplo, el sector financiero tiene algunos compromisos muy específicos que cumplir. También tiene que ver con utilizar las explicaciones demostrables a la hora de negociar o de discutir. Es importante de que también la integridad en conductas específicas tiene que ver con que yo sea capaz de tratar a nuestros compañeros o a los compañeros de acuerdo a las pautas establecidas por la empresa, conocer la manera como de proceder de acorde a la política. Y esto es importante porque aquí vamos a tener una intervención de lo que sería, por ejemplo, la capacidad que tiene la persona de comprender las normas porque existen. También ser claro a la hora de expresar errores, pedir ayuda para hacer lo correcto. También expresar opiniones en concordancia con los pensamientos. Y esto nos habla de un nivel más allá de integridad que nos está enfocando en que existe esa coherencia
entre lo que yo pienso y lo que yo digo, y también que exista esa situación de poder decir en voz alta y de manera clara cualquier situación que sea extraordinaria. Y por último, nos habla también de que uno de los comportamientos que nosotros podemos utilizar específicamente es el de exigir honestidad en la conducta de los demás. Es decir, que no únicamente estamos dispuestos o eh, sí, dispuestos a comportarnos de una manera íntegra, sino que también exigimos esa misma honestidad de otras personas, de mi equipo de trabajo, de mis compañeros, de mis jefes, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere, digamos, que en comportamientos específicos, cuando nosotros sistematizamos esa idea general que tenemos acerca de la integridad. Ahora, este es uno de los constructos, digamos, críticos que a las empresas les interesa mucho poder evaluar en un proceso de selección. Y esto ustedes lo conocen bastante bien. Lo primero es que está relacionado, o las investigaciones en psicología organizacional nos hablan de que los niveles de integridad se relacionan directamente con el fraude interno, el robo del inventario, abuso de recursos, ausentismo, sabotaje y conductas contraproducentes en el trabajo. Eh, por ejemplo, el aprovecharse de la baja supervisión o quizás eh, si alguien no se dio cuenta de algo malo, entonces yo tomo algún beneficio de eso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que todos estos comportamientos negativos tienen un impacto en cuanto a, número uno, los resultados que logra la organización. A veces impactan, por ejemplo, los números o los indicadores que tiene la organización en cuanto a leyes muy específicas. Les mencionaba como ejemplo el sector bancario que tiene sus leyes de regulaciones, pero también hay otros tipos de sectores que tienen leyes o regulaciones muy específicas que deben ser cumplidas y el nivel de integridad tiene un impacto acerca de esos indicadores en la organización. También tiene que ver, por ejemplo, con eh, el que exista una mayor probabilidad de robos o de eh, mal uso de los sistemas de seguridad dentro de la organización. Y también es importante porque las empresas necesitan poder anticiparse a estos riesgos de manera efectiva. Entonces, de allí surge la necesidad de poder medir de manera objetiva la integridad, porque nosotros podríamos tener algún tipo de insight o como por decirlo de alguna manera de feeling acerca de algunos candidatos, quizás aquellos que tengan una expresión un poco más, digamos, obvia de las intenciones, pero probablemente, y aquí es donde viene el tema con la medición de la integridad, es que probablemente aquellos candidatos que sean los que tienen menos integridad, probablemente también sean los más difíciles de detectar. ¿Y por qué es difícil de medir la integridad? Porque es un rasgo altamente sensible. Eso es lo primero que tenemos que nosotros saber de cuando estamos haciendo una medición de integridad o una evaluación de integridad, ya sea a través de una entrevista por competencias o a través de conocer a la persona o quizás hasta cuando estamos haciendo una verificación de referencias, ya que, ¿por qué es altamente sensible? Porque todos queremos
o hemos aprendido a que tenemos que ser personas altamente íntegras, pero probablemente no todos tenemos el mismo concepto de integridad. Y además, si usted, por ejemplo, le pregunta a la persona mentirosa si es mentirosa, le va a decir que no porque es una persona mentirosa. Así que ahí ya tenemos un pequeño problema de cuando hablamos de los autorreportes, ¿sí? Em, y esto está directamente relacionado con un concepto que se utiliza en psicometría, que es el faking good o la distorsión positiva. Este concepto nos habla de que las personas tienen incentivos para responder de forma socialmente aceptable. Por ejemplo, si usted le pregunta a alguien, ¿usted robaría dinero de la empresa? Es muy poco probable que una persona le conteste que sí en un proceso de selección. O si usted le pregunta directamente si es aceptable llevarse materiales del trabajo o si ha mentido alguna vez a su supervisor, es muy poco probable que la persona admita ese tipo de comportamientos porque sabe de antemano que son comportamientos, por decirlo de la manera más simple y para que se entienda, comportamientos malos. Y como no quiere atribuirse ese tipo de comportamientos malos porque quiere dar una buena impresión o hacer una distorsión positiva, entonces no los acepta. Esto nos lleva a que nosotros nos planteemos diferentes maneras de poder evaluar el- la integridad en estos procesos, especialmente en los procesos de selección. Y también, bueno, es un tema del faking good, pero también hay otro tema que es el de la deseabilidad social. Y la deseabilidad social tiene que ver con esa actitud que yo tengo de tratar de complacer al experimentador o a la persona que está haciendo la prueba. Y eso generalmente lo que nos lleva es a que yo tenga como una exageración de mis propias virtudes, también que oculte comportamientos reales y que tenga un poco como ese deseo de tener unas respuestas que sean defensivas, ¿no? Que pueden ser respuestas de lo que consideramos socialmente bueno. Eh, Estos dos fenómenos que ocurren en toda administración de pruebas psicométricas. ¿Por qué ocurren en la administración de pruebas psicométricas? Porque somos humanos los que estamos poniendo las pruebas y somos humanos los que las estamos respondiendo. Entonces, esto es algo que ocurre desde nuestra propia humanidad y capacidad de ser seres sociales. Hace que sea muy difícil evaluar la integridad y nos lleva a que para tratar de resolver este problema, nosotros hayamos desarrollado tres métodos diferentes que intentan evaluar la integridad desde un punto de vista psicométrico. Entonces, vamos a tener tres enfoques para medir integridad que han surgido a lo largo de décadas de investigación psicométrica y vamos a irlos revisando cada uno de ellos porque sí tenemos alguna postura acerca de los mismos y de lo que realmente esto nos pueden aportar cada uno de estos para nuestros procesos de selección. El primer enfoque que tenemos es el de los test de integridad directo. Aquí tenemos preguntas relacionadas directas a las conductas de riesgo. También tenemos los test basados en personalidad, porque sabemos que la personalidad se cristaliza en rasgos. Los rasgos están compuestos de comportamientos y los comportamientos se expresan directamente dentro de la organización a través de
digamos, ciertas tendencias que podemos ir evaluando. Por eso se utilizan también test de personalidad o se evalúan ciertos rasgos de personalidad para poder tener una mejor evaluación de integridad. Y por último tenemos los test actitudinales, donde aquí se explora lo que piensa el candidato acerca de lo que serían conductas honestas y deshonestas. Entonces, esto nos ayuda a responder ese enfoque, esa pregunta de cómo se podemos nosotros evaluar o medir la integridad desde el área psicométrica. Vamos a ir viendo cada uno de estos enfoques para que tengamos una mayor claridad acerca de cómo se manejan los mismos. Y el primero es el enfoque de los test directos. Aquí nos vamos a encontrar que estos test tienen, las preguntas son muy específicas de comportamientos deshonestos. Por ejemplo, puede ser usted ha robado en el trabajo, es aceptable llevarse materiales del trabajo, ha mentido a su supervisor. Esos son ejemplos de preguntas directas acerca de comportamientos que se consideran de baja integridad. Aquí nos vamos a encontrar una serie de instrumentos en el mercado, como pueden ser Midot, también tenemos algunos como el Rate Report o el PSI, Integrity Inventory y otros más que nos ayudan a medir la integridad desde este punto de vista. Como les había comentado en algunos momentos anteriores, estos, estas pruebas tienen el tema de que son muy fácilmente falseables porque la persona puede, digamos, contestar que no a cada uno de estos comportamientos. Entonces, para tratar de controlar esta situación, lo que estos test incluyen es un cronómetro o un temporizador donde contabilizan la cantidad de tiempo en que la persona demora para tomar una decisión. Y esto lo hacen porque si la premisa es si la persona lo contesta muy rápido o muy lento, probablemente está mintiendo. Entonces, han contabilizado una ventana de tiempo óptima para que la persona pueda responder. Algunas de las ventajas que ofrecen este tipo de test que incluyen lo que serían los directos o preguntas directas de integridad es que tienen una fácil interpretación, además que hay una relación directa con conductas de riesgo y aplican la aplicación y la corrección es muy sencilla. Esto es porque, por ejemplo, si una persona le sale alta en la escala de robos o en la escala de drogas, también ya pues, o sea, la persona admitió que tenía ese tipo de comportamiento y sería o sea, sería muy como ilógico que continuáramos un proceso de selección con alguien que, por ejemplo, dijo que sí ha robado en el trabajo. O sea, no tiene ningún sentido. Eh, También hay algunos que incluyen cuestiones como, por ejemplo, comportamientos como puede ser el consumo de drogas y algunas otras sustancias como el alcohol, donde realmente no sería tan falta de integridad o de inmoralidad como se conoce, pero sí como un comportamiento contraproducente en el trabajo, así que por eso lo incluyen. Eh, y bueno, esa es como una manera. Ahora vamos a ver las desventajas. Parte del problema los problemas psicométricos que hemos logrado identificar en estas pruebas es esa alta transparencia que tiene el test con el evaluado
eh, crea la duda acerca de qué realmente está midiendo. Es decir, ¿está midiendo la integridad del candidato o realmente está midiendo su capacidad para identificar lo que debe contestar rápidamente para no salir mal? También nos está hablando de qué tan falsificable es la respuesta del candidato o no, si las respuestas que dio son altamente defensivas, si hay una resistencia de repente cultural hacia algunos contextos y si tiene problemas legales en algunos países. Sobre todo porque las preguntas, hay temas como por ejemplo el del consumo de drogas que no necesariamente es tan ético poder preguntar ese tipo de cosas. Entonces, sí nos trae algunas dificultades y algunos de los estudios que se han hecho también en cuanto a la efectividad, por ejemplo, lo comparan con el polígrafo y también esto comparan el hacer o no hacer la prueba, si tiene un efecto o no en la efectividad final de la contratación y no se ha visto tanta diferencia realmente. Y con el polígrafo, los puntajes altos y bajos sí eh, correlacionan, pero los puntajes medios ya no tanto. Entonces, eso realmente nos genera esa duda acerca de si esta es la mejor manera. Por eso es importante explorar otras formas que tengamos de evaluar el tema de la integridad. Eso nos lleva al segundo enfoque, el enfoque basado en la personalidad. Aquí vamos a basarnos en tres específicos rasgos del Big Five, que serían el autocontrol, que nos habla de la organización y la responsabilidad, la agradabilidad, que nos habla de la consideración, la confianza y la empatía, y también el control de los impulsos, que nos habla de aquella capacidad que tiene la persona de controlar el comportamiento impulsivo. Y aquí nos vamos a encontrar con aquellos que la premisa básica es que la integridad está relacionada con rasgos como la confiabilidad, el respeto a las normas, la baja impulsividad y la responsabilidad y autocontrol. Entonces, esta parte de la agradabilidad que tiene que ver con la confianza y la empatía hacia los demás, principalmente porque cuando las personas confían en otros y, y también confían en sí mismos, tienden menos a ocultar información acerca de los errores cometidos. Ya cuando, por ejemplo, se mezclan estos dos rasgos de personalidad, el de la desconfianza en otras personas y también la menor confianza en sus propias capacidades o en sí misma o en sí mismo, entonces podría la persona tener una tendencia mucho más alta a esconder errores, a no decirlos, a no ser claro, sobre todo por el temor al juicio que pueda tener otra persona acerca de su propio actuar. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando vemos estos enfoques basados en personalidad, ustedes lo van a poder ver en pruebas como el HPI de Hogan, el Hogan Personality Inventory, que es la parte del Bright Side. Van a poder ver que hay algunas subescalas que están dentro del área de control que le van a hablar de integridad. Hay una de respeto a normas, etcétera, etcétera, pero también hay una de integridad. Entonces, a eso se refiere, lo podemos ver
en reportes como el de competencias del 15FQ, que tiene la primera competencia se llama integridad. También lo podemos encontrar en algunos otros reportes como el NeoPR, donde hay un rasgo, una subescala de integridad y generalmente nos van a hablar de esa capacidad de seguir reglas, del autocontrol y de cómo es el manejo emocional o de los impulsos de la persona. Ahora, también tenemos algunas limitaciones dentro del enfoque de personalidad y que tienen que ver sobre todo con que no se mide integridad directamente. Como le dije, para medir la integridad, aquí se sigue un camino un poco más largo que la personalidad se cristaliza en rasgos, los rasgos están compuestos por conductas y estas conductas se expresan en el ambiente laboral. Entonces lo que ellos hacen es buscar cuáles son estos comportamientos que más, digamos, se relacionan con integridad y a partir de ellos van deduciendo los rasgos que mejor, digamos, lo predicen. También tiene que ver con que se puede diluir un poco la señal predictiva por este proceso a la hora de mezclar varios rasgos, como por ejemplo les había comentado, para evaluar si la persona va a ser más tendiente a ocultar información de sus propios errores o a compartirla de manera abierta. Generalmente se utilizan el rasgo de suspicacia y confianza en sí mismo mezclados, lo que puede hacer que se diluya un poco la predictibilidad, porque cuando mezclamos dos o más rasgos, ya podemos ir incluyendo que el error es un poco más grande. Y también tiene que ver porque a veces hay una mezcla de constructos psicológicos. A veces se mezcla, por ejemplo, seguimiento de reglas con integridad. Otras veces esto se mezclan cuestiones como impulsividad con responsabilidad y honestidad, y que tienden a ser constructos distintos. La honestidad es más como un valor, mientras que la impulsividad o el control de los impulsos parece más un rasgo de personalidad, y así vamos generando ya como una discordancia teórica que finalmente se expresa en cuanto a los puntajes que se obtienen de este tipo de evaluaciones. Y por último tenemos el enfoque actitudinal, que es un enfoque que lo utiliza el Work Attitude Inventory, una prueba de Scitech International, que nos ayuda a identificar, más allá de la integridad de la persona, cuál es la actitud que tiene nuestro candidato hacia la integridad. Y lo hace de una manera súper moderna, realmente innovadora, para tratar de dilucidar cuál es ese nivel de integridad de la persona, controlando aquellas digamos, situaciones como la deseabilidad social y la distorsión positiva que pueden generar menos confiabilidad y validez a la hora de utilizar una prueba como el Work Attitude Inventory. Aquí tenemos que el why eh, explora lo que es la actitud hacia las reglas y las normas, también lo que es las racionalizaciones morales, es decir, qué piensa la persona acerca de la moralidad, cuál es su tolerancia a la conducta indebida y también cuál es su responsabilidad personal. Por ejemplo, en vez de preguntar en un test directo, ¿usted roba? eh, esta, el guay lo que preguntaría es qué piensa sobre las conductas deshonestas en el trabajo. Entonces, es un poco distinto, pero nos ayuda a entender cuál es su actitud hacia la integridad. Lo importante aquí es que tenemos algunos puntos claves que nos ayudan en este tipo de pruebas. Número uno, hay una menor transparencia del test. No se dice que es un test de integridad. Nosotros sabemos, como personas, digamos, entrenadas, de que el WAI es una prueba de integridad en una prueba de actitudes,
pero el participante, el candidato que está llenando la prueba, simplemente ve que es una prueba de actitudes en el trabajo. Desde el mismo nombre se va generando una mayor confianza a que se exprese de manera natural en el comportamiento. También hay menos probabilidad de manipulación y esto lo vamos a ver un poco a detalle más adelante, cómo hace el Y para poder generar esta menor probabilidad de manipulación del test. Em, Explora la estructura moral del evaluado. También reduce lo que sería las respuestas defensivas y mejora la aceptación cultural porque no tiene esas preguntas que de repente pueden ser un poco disruptivas en algunos ambientes culturales. Em, es importante en este punto que ustedes conozcan que las actitudes son un constructo altamente predictivo del comportamiento laboral, ya que esto mide lo que el candidato piensa acerca de la conducta deshonesta y se obtiene una ventana más fiel de su sistema de valores, porque nos permite ver con mayor naturalidad la respuesta del candidato. Entonces, ¿qué predicen los test de integridad? Predicen el robo en el trabajo, el fraude, el sabotaje, el ausentismo y también las conductas contraproducentes. Eh, Esto lo vemos como que tienen alta validez predictiva para esto, una correlación significativa, por ejemplo, con fraude, con validez comparable con el sabotaje, un predictor confiable del ausentismo y bastante superior a otras herramientas en conductas contraproducentes. Ahora, tenemos que hablar directamente de el Work Attitude Inventory, que sería la herramienta que estamos viendo el día de hoy. Esta es una herramienta o un instrumento psicométrico que está diseñado para identificar el nivel de integridad de los candidatos en procesos de selección. Se utiliza como una herramienta de screening, sobre todo al inicio del proceso de selección, para ayudar a identificar aquellos candidatos con una mayor actitud hacia la integridad. Y se hace mediante la evaluación de actitudes. eh, y de conductas laborales indebidas. ¿Cómo se hace esto? Lo primero es que tenemos tres indicadores de integridad, que son la actitud ante las reglas, las racionalizaciones morales y la responsabilidad personal. Eh, el Y va a dividir lo que sería las conductas que hablan de integridad en dos tipos de conductas específicas, las de alta integridad y las de baja integridad. Y estas conductas pueden ir, por ejemplo, de actitud hacia las reglas. Una conducta de alta integridad es: no me estacionaría en el espacio de personas para discapacidad, ni aunque estuviese muy apurado. Pero también podemos tener algunas de baja integridad, como: si yo respetara todas las reglas de mi lugar de trabajo, no podría hacer nada. Entonces, este tipo de preguntas nos ayuda a entender cuál es la estructura que maneja la persona, qué tanto se identifica con eh, con seguir las reglas, si entiende de que las reglas deben ser seguidas en general y que no deberíamos tratar de saltárnoslas. Por otro lado, también tenemos las racionalizaciones morales que nos hablan de las tendencias a justificar las conductas indebidas bajo ciertas circunstancias específicas.
Por ejemplo, eh, s- puede ser si si el trabajador o el cajero de un lugar me da el vuelto mal, es su problema. Eh, Llevarse materiales del trabajo para el uso personal eh, no es malo porque la empresa tiene más dinero que yo. Ese tipo de cosas. Esas son las racionalizaciones que se pueden encontrar. Y también tenemos temas como el de la responsabilidad personal, que nos habla principalmente de qué tan responsable soy yo o me siento o se siente el candidato de ese tipo de comportamientos, ya sean morales o no. Entonces, ahora, e- el why nos va a presentar 30 reactivos de esta manera, donde vamos a encontrarnos cuatro eh, ítems y estos ítems van a estar mezclados, tanto los de alta integridad como los de baja integridad. La persona únicamente va a poder elegir dos, un ítem para el que está totalmente de acuerdo y otro ítem para el que está totalmente en desacuerdo. Y esto obliga a que se queden dos ítems sin contestar. La premisa básica de una prueba de actitudes como la prueba Y es que aquellas personas con alta integridad van a tener una tendencia a aceptar los ítems de alta integridad y a rechazar los ítems de baja integridad y los van a lograr identificar en medio de los distractores. Porque también la prueba va a tener eh, una serie de ítems altamente valorados y con alta deseabilidad social que incluyen otras actitudes como puede ser la meticulosidad o también la amabilidad, la tolerancia al estrés, industriosidad y tenemos otra más que en este momento no recuerdo. Estas variables van a ser distractores a lo largo de la prueba y van a poner al candidato a elegir entre algunas de estas, como puede ser la tolerancia al estrés o la meticulosidad, versus los ítems de alta integridad y de baja integridad. Entonces, lo que se espera es que aquellos candidatos con más integridad sean los que rechacen los de baja integridad, acepten los de alta integridad y no se dejen digamos que distraer por las variables distractoras. En las pantallas donde no aparezca ningún ítem de integridad o de baja integridad, de alta integridad o baja integridad, no pasa nada. La persona puede elegir cualquiera de los que están allí, pero cuando aparece un ítem de alta integridad, entonces no debería elegir los otros, sino que enfocarse en los de alta integridad o baja integridad. Por ejemplo, en esta pantalla que estamos viendo, el ítem 1 dice, las reglas están hechas para ser respetadas. El ítem 2, rara vez las cosas me dan vuelta en la cabeza. Ítem 3, a veces yo puedo ser muy desordenado. Ítem 4, yo digo lo que está en mi mente, inclusive si esto significa molestar a la gente. Entonces, el primero que vemos aquí es el de integridad. Las reglas están hechas para ser respetadas. Es un ítem de alta integridad y nos va a hablar de cuál es esa idea que tiene la persona de moralidad. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros esperamos que la persona con alta integridad le ponga totalmente de acuerdo y puede rechazar cualquiera de estos. Por ejemplo, a veces yo soy no sé qué, este de acá.
pero también puede ser que la persona rechace eso de que las reglas no son hechas para ser respetadas y lo que hace la prueba es que nos dice eso qué significa. Entonces, nosotros aquí utilizamos tres indicadores en el informe y el primero tiene que ver con cuál es el indicador principal de integridad, que recordemos es la única variable que mide la prueba Y. Las otras variables son distractores. Y esto está en un puntaje estanino, es decir, que va del 1 al 9, donde 1, 2 y 3 es bajo, 4, 5, 6 es medio, 7, 8, 9 es alto. Entonces, cuando la persona saca 1, 2 o 3 en integridad, nos está indicando un bajo nivel de integridad. El segundo indicador que utilizamos es cómo la persona lo ranqueó en relación a las distractoras. Esta es la posición 1 y aquí está la posición 6. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es que integridad siempre se mantenga en uno de los primeros lugares, ya sea el 1, el 2 o el 3. Hasta aquí nosotros decimos de que, bueno, el nivel de integridad está aceptable. En los tres últimos lugares no está aceptable, mucho menos cuando aquí el número de integridad es más bajo. Ya no, digamos que no es una prueba, digamos, para que la persona continúe un proceso de selección, podríamos, y sobre todo cuando estamos hablando de algunas posiciones donde sea mucho más difícil o crítico o riesgoso. Cuando está en integridad en estas de acá, nos está indicando que la persona realmente no tiene una actitud hacia la integridad tan fuerte. Y por último, tenemos que ver lo que la persona le sale aquí de cuáles son los ítems de alta integridad rechazados y cuáles son los ítems de baja integridad respaldados y qué podrían significar esos ítems. Como vemos, la prueba Y es una prueba bien completa acerca de la evaluación de integridad. Nos da información acerca de cuánto la persona valora la integridad frente a otras cualidades que son altamente valoradas en el trabajo. Nos dice también cuál es su nivel de actitud hacia la integridad y cómo podría expresarse esa integridad en una situación laboral específica. En conclusión, aquí tenemos que medir la integridad siempre será un desafío, sobre todo en procesos de selección, cuando la persona puede estar altamente motivada a presentarse de manera socialmente deseable y también a tener una mayor distorsión positiva dentro del proceso de entrevista. Por otro lado, cuando también llamamos para las referencias o pedimos referencias, muchas veces la referencia se limita a decir que la persona trabajó de tal día a tal otro día y que el motivo de la renuncia o de la salida fue X. Y se acabó la referencia. Luego tenemos que es importante saber de que la evolución de la evaluación psicométrica nos ha llevado desde preguntar directamente acerca de usted roba, usted miente, usted es una persona no íntegra, a buscar maneras que nos ayuden a identificar de forma amplia, confiable y válida em, diferentes actitudes de la persona hacia la integridad. Y finalmente también tenemos que la actitud es altamente predictiva del comportamiento, que podemos
comprender cuáles serían esas racionalizaciones que tienen las personas o valores y poder comprender de una manera mucho más exacta qué podemos esperar del comportamiento íntegro en el futuro de nuestros candidatos. Esto es parte del principio de lo que hay detrás del Work Attitude Inventory que les quería compartir el día de hoy y estamos abiertos a sus preguntas, dudas o comentarios acerca de la herramienta o acerca de la medición de integridad. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento para, mientras les voy contando algunas cuestiones adicionales de el Why. El Why tiene esa cosa maravillosa de que nos da información de manera muy rápida y también tiene como algunos controles de que no nos permite, por ejemplo, corregir una vez avanzamos, ya no podemos corregir la prueba. Por eso es importante explicarle bien a los candidatos cuando van a hacerla eh, acerca de cómo se llena. Así que, a ver, no sé, cuéntenme. ¿Tienen alguna Eh, pregunta, alguna duda? Hemos llegado al espacio de las preguntas. Por el momento no hay ninguna pregunta en el chat, pero yo sí tenía algo, digamos, en mente que te quería Ajá. preguntar, Fernando, y es si la integridad es algo que puede desarrollarse o es relativamente estable en el tiempo. Una excelente pregunta. Yo pienso que es relativamente estable en el tiempo. Las personas que tienen ya un tema de integridad probablemente lo van a tener todo el tiempo. eh, y ahí como que no sé la verdad qué tendríamos que hacer. Pero, por ejemplo, en algunas situaciones como trabajos dentro de bodega o las personas que se encargan de hacer entregas de mercancías altamente valoradas. Ponte personas que transportan mercancía del puerto de Colón hacia diferentes tiendas de Panamá y llevan televisores. Ponte, llevan un camión lleno de televisores, un container lleno de televisores. Ese tipo de personal es importante que pasen pruebas de integridad porque muchas veces ocurre de que, ponte que yo puedo decir, yo soy el conductor y estoy eh, aliado con el ayudante y decimos que nos robaron. Camino en la carretera hubo un robo. Entonces ahí se perdió toda la mercancía, hay que hacer un reclamo al seguro, eso incluye unos niveles de pérdida distintos, ¿no? Ponte personal que trabaja como cajero bancario también. Sería importante revisar niveles de integridad, porque no creo que sea algo tan desarrollable dentro de la organización. Claro. Mira, muchísimas gracias por tu respuesta. Por acá nos están haciendo algunas preguntas y nos dicen, ¿qué explicación se debe dar a los candidatos antes de hacer la prueba? Muy Y buena me parece pregunta. que es bastante interesante porque cómo integramos entonces ese proceso de medición sin hacerlo, digamos, más complejo. Ok. Para el candidato es muy sencillo. Vamos a hacer una prueba de actitudes en el trabajo. Así se llama la prueba, se llama prueba de actitudes en el trabajo o Work Attitude Inventory. Y lo que le decimos es que la prueba va a medir aquellas le va a poner unos statements, unas oraciones, donde él va a tener que elegir dos, uno con el que está totalmente de acuerdo y otro con el que está totalmente en desacuerdo, y que simplemente quiere evaluar sus actitudes en el trabajo. Recordemos que parte de mantener la sencillez de las instrucciones nos ayuda a que podamos identificar mejor la integridad. Porque si nosotros le decimos que es una prueba de integridad dentro de una prueba de actitudes en el trabajo,
probablemente ya la persona es ya lo que diseñó el psicómetra acerca de poder, digamos, camuflajear los ítems de integridad para que el más íntegro los acepte y los rechace, ya no va a funcionar de la misma manera. Así que eso es súper importante. Claro, mira, por acá nos preguntan, nos hacen un comentario. Hablando de ética, ¿cómo se maneja a un jefe narcisista y su ambiente laboral tóxico hasta conseguir otro empleo? Ok, muy bien. En esto de el manejo ya de la relación tóxica, ahí tenemos varias cosas que podemos hacer. Lo primero es tener una comunicación clara, directa, amable y cordial, pero asertiva. Entonces hay que manejar un poco la asertividad con este tipo de jefes acerca de esto, lo que se debe hacer o cómo me estoy sintiendo o no me parece correcto o esto no es lo adecuado. También hay que tener algunos límites acerca de lo que, digamos, laboralmente es correcto o no es correcto para nosotros. Por ejemplo, hacer algún tipo de transacción financiera que no está dentro de los procedimientos establecidos o que va a dejar dudas, no es correcto hacerlo, no debemos hacerlo. Y en todo caso, si quieren que lo hagamos, entonces debe de haber una notificación por escrito para hacerlo. O sea que hay como que nosotros debemos poder hacer, poner nuestros límites, poder manejarlo de manera adecuada y sobre todo hacer mucho trabajo personal de manejo de presión, manejo de lo que es el estrés y también hacer un manejo inteligente de las emociones. O sea que tenemos que practicar nuestra inteligencia emocional, el autocontrol, el mantenernos dentro de la diplomacia, la asertividad y la claridad sin perder el control. Perfecto, muchísimas gracias, Fer. Tenemos por acá otra pregunta. ¿La cultura o región donde se aplica puede afectar los resultados? Y si se puede aplicar desde niveles operativos. Se puede aplicar desde todos los niveles, así que sí es correcto aplicarlo desde niveles operativos. Y el tema de la cultura, nosotros hemos hecho un trabajo bastante importante de traducción y culturización de los ítems para que esto no tenga una afectación directa acerca de cómo se perciben o cómo se responden ciertos ítems. En cuanto al tema de la cultura, la realidad no debería pasar. O sea, nosotros deberíamos tener pruebas 100% culturales. No debería suceder. Y hacia allá apuntan la mayoría de las casas psicométricas en la actualidad. Pero hay cuestiones como los valores o algunos temas que se miden como eh, actitudes o de repente también inteligencia que tienen un efecto y por eso cuando se hacen las traducciones y los estudios de adaptación es muy importante tomar en cuenta eso. Nosotros desde Panamá hemos hecho esta adaptación para Latinoamérica y nos ha dado excelentes resultados cuando lo hemos utilizado eh, en empresas tanto de Perú como de Colombia y Panamá. Así que tenemos una amplia experiencia en su utilización que nos da la confianza de que hemos hecho un buen trabajo de adaptación a nuestra cultura. Y Tenemos bueno, más ya preguntas, estamos llegando Marbelis. al final. Dígame. Tenemos más preguntas. No tenemos más preguntas. Comentaba que ya Ok. estamos llegando al final de la sesión. Vamos a ver, acaba de salir una preguntita por acá antes de cerrar. Si un evaluado da un resultado de integridad dentro de la zona media, arriba de 5 y menos de 7, ¿qué recomiendas hacer?
depende mucho de el cargo para el que está participando este candidato y también de el nivel en qué ranking está. O sea, si integridad está dentro de los primeros tres o de los cuatro, cinco y seis, de los últimos tres. Por ejemplo, mi recomendación es, usted está buscando una persona para el área de contabilidad que, vamos a decir, es de riesgo bajo. Un 5 o un 6 es aceptable dentro de esa área, pero digamos que usted está buscando un cajero de una casa de empeño que es 24 horas y este va a ser el cajero nocturno. Entonces, probablemente ya ahí no. Un 5 o un 6 capaz que no es aceptable. Pero volvamos al primer ejemplo de el señor de contabilidad. Es un 5 pero resulta que integridad la tiene en 6. No es aceptable. Si en el sexto lugar, pues es la última de las 6 actitudes. Y así, o sea, hacer esa combinación de estos dos indicadores nos va a ayudar a entender mejor ese 5 qué significa. O de repente usted puede tener un 6 para el señor de contabilidad, pero resulta que aceptó ítems de baja integridad que dicen que si que se aprovecha de la poca supervisión para cometer o saltarse las reglas. Entonces, capaz tampoco es tan aceptable dentro de la organización que estamos evaluando, para la cual estamos evaluando a esta persona. Así que de esa manera usted puede tener una mejor visión de la actitud hacia la integridad de sus candidatos. Perfecto. Ahora sí, llegamos al final de la sesión. Esperamos que este espacio les haya brindado una mirada más clara sobre la importancia de evaluar la integridad dentro de sus procesos de selección. Porque como vimos hoy, no todo lo que impacta una contratación es visible y medir estos aspectos puede marcar una gran diferencia en la toma de decisiones. Queremos agradecer especialmente a Fernando Manzané por compartir su experiencia y sus conocimientos con nosotros y a todos ustedes por el tiempo y su participación activa. Si desean profundizar en este tema o conocer cómo implementar este tipo de herramientas en sus organizaciones, con mucho gusto pueden contactarnos. Así que muchísimas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Bye bye. Chao, chao, que estén muy bien.